Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba alerta sobre emergencia de un mundo segmentado en el orden económico mundial. En el contexto del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, el canciller denunció las agresiones y amenazas del gobierno de Estados Unidos en su intento por derrocar el modelo socialista cubano. Laboratorio de Ortopedia Técnica Docente Cuba RDA de La Habana celebra 56 años de fundado. La institución es responsable del 40% de las prótesis que se elaboran anualmente en Cuba y es uno de los 37 laboratorios que conforman el Centro Nacional de Ortopedia Técnica. Cuba ganó medalla de oro del relevo 4x400 metros femenino en el Campeonato Mundial de Relevo y por primera vez en la historia, la mayor de las Antillas se titula en esa especialidad. Con un afectuoso saludo desde La Habana, le invito a compartir junto a nosotros esta emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Con las informaciones, ya comenzamos. Ya le ampliamos las informaciones. Durante la clausura del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, celebrado la víspera, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, alertó que la emergencia que vive el mundo hoy no es solo sanitaria, es también económica, política y social. Hay una nueva división de la humanidad. Los que acceden a vacunas, médicos, respiradores artificiales, oxígeno, pruebas de diagnóstico, hospitalización y de otra parte los que mueren olvidados, sin asistencia médica y no saben siquiera si serán inmunizados contra el virus o cuándo. En este escenario, la región de América Latina y el Caribe registró niveles alarmantes de crecimiento de la pobreza. Aumentó el desempleo, aún más entre las mujeres, acrecentando la inequidad de género. La reducción de partidas presupuestarias asignadas a los sistemas de salud y educación debilitó la capacidad para enfrentar la pandemia. No cesó el saqueo de los recursos naturales por parte de empresas transnacionales protegidas por sistemas políticos corruptos. El canciller de Cuba denunció que con el propósito de hacer fracasar el modelo socialista cubano, el gobierno de Estados Unidos refuerza agresiones y amenazas y acude a la aplicación de medidas extremas de guerra no convencional. El imperialismo quiere destruir este modelo. Para ello, ha afectado severamente la economía cubana. No ha cesado la persecución, las sanciones y amenazas y el daño a nuestras relaciones económicas internacionales, lo cual provoca carencias, privaciones y sufrimiento cotidiano a nuestras familias. Ha acudido incluso a la aplicación de medidas extremas y actos de guerra no convencional para asfixiar a nuestro país. Se pusieron en vigor por parte de Estados Unidos más de 240 medidas coercitivas unilaterales contra Cuba que reforzaron cruelmente el bloqueo económico, comercial y financiero, incluso de manera oportunista durante la pandemia. Todas ellas están vigentes hoy y amenazan el sustento de nuestro pueblo. Aún así, y a pesar de la campaña de presiones y calumnias contra la colaboración médica cubana, orquestada y dirigida desde Washington, nuestro país envió 57 brigadas médicas a 40 países y territorios. Antes de finalizar su alocución, el ministro de Relaciones Exteriores agradeció a la comunidad internacional su apoyo en el reclamo del cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de 6 décadas. En el recién finalizado 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, ratificamos la voluntad de continuar la construcción de una sociedad socialista fundada en principios de justicia social y solidaridad humana
y de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, como dicta la Constitución aprobada en referendo universal y soberano por nuestro pueblo. Ratificamos el compromiso de la Revolución Cubana con la unidad de nuestra América bolivariana y martiana, de luchar por todas las causas justas en todo el mundo y por la promoción de la cooperación y la integración regional. Ahora continuamos con otras informaciones. Como parte del sostenido avance en el campo de la biotecnología para el enfrentamiento y control de la COVID-19 en Cuba, el candidato vacunal anti-COVID-19 Abdala concluyó su tercera fase de ensayos clínicos. Más detalles en el siguiente reporte. Las pruebas de la fase 3 del candidato vacunal Abdala concluyeron la víspera con la aplicación de la tercera y última dosis en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, informó en su cuenta en Twitter el grupo empresarial BioCuba Pharma. El estudio echó a andar con 48.000 voluntarios el pasado 22 de marzo con la aplicación de la primera inyección y el 5 de abril arrancó con la segunda. Diseñada para un esquema corto de vacunaciones de solo 4 semanas, Abdala se aplicó en Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, provincias con gran incidencia de la enfermedad en los últimos tiempos. En tanto, el director general del Instituto Finlay de Vacunas, Dr. Vicente Pérez Bencomo, confirmó a la revista Nature que los ensayos clínicos con el candidato vacunal Soberana 02 demostraron una respuesta de anticuerpos en aproximadamente el 80% de los pacientes tras la aplicación de 2 dosis del fármaco, mientras que la aplicación de una tercera dosis con Soberana Plus elevó ese porcentaje al 100%. El doctor Pérez Bencomo aseguró que el Instituto Finlay de Vacunas podría tener resultados listos para publicar en el mes de julio. Con estos pronósticos, Cuba podría ser el primer país latinoamericano en desarrollar y fabricar su propia vacuna contra la COVID-19. Arianna Corona, Cuba Visión Internacional. Hacemos ahora una primera pausa en esta emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Al retorno, le ampliaremos otros de los titulares de nuestra agenda informativa. Enseguida volvemos. Continuamos con otros contenidos en Cuba Noticias Fin de Semana. En Camagüey, territorio localizado en el centro del país, se dispone de la red de cuarta generación de la telefonía móvil. Las inversiones continúan en la provincia para eliminar las zonas sin este tipo de cobertura. ETEXA en Camagüey continúa el proceso inversionista para expandir las bondades de conectividad de la tecnología móvil. 2021 marcó la disponibilidad de la red de cuarta generación en todas las cabeceras municipales de la provincia, donde los usuarios constatan la mayor velocidad en la conexión y en la asimilación del tráfico de datos. En este momento tenemos 133 sitios en funcionamiento. Ahora la extensión de la señal se concreta en zonas de gran concentración poblacional de la capital agramontina. Se satisfacen así las demandas de calidad de los clientes. Además, se potencia la red de tercera generación. Nos queda mucha insatisfacción en muchos lugares, por ejemplo, en Batalla Las Guásimas, un lugar que va a tener buena aceptación porque en este momento lo que tenemos es segunda generación allí, que fue una solución que se dio en un momento determinado por la provincia. Pero bueno, ya los usuarios ya demandan otra calidad de servicio, igual en Los Ángeles, y así la zona de Esmeralda, Brasil, tenemos proyección de pronto entrar allí también, que tenemos mucha demanda. La filial de Sola fue un lugar que hicimos hace poco, que también tuvo una aceptación importante, que ahí teníamos solamente 2G. Y así vamos avanzando. Lo importante es que toda la población conozca que es un proceso que no está detenido. La instalación de la red de datos de 4G comenzó en Camagüey hace poco más de un año y crece de manera sostenida. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional.
Tiempo para conocer el comportamiento de las variables meteorológicas en Cuba y para ello recibimos en el estudio al máster en ciencias Gabriel Trujillo. ¿Cómo estás, Gabriel? Sí, gracias. Es un placer saludarte y también saludar a los amigos televidentes. Observen en la imagen del satélite meteorológico de la región cómo Cuba y en sentido general el Caribe y mares adyacentes se mantienen con la influencia de las altas presiones. Sin embargo, el fuerte calentamiento durante el día favorece la formación de nublados hacia localidades del interior. Observemos en una imagen ampliada del satélite meteorológico cómo en zonas del interior del archipiélago cubano se están generando nublados con chubascos y lluvias, principalmente en la región del interior del oriente y el centro del país. Para mañana estas condiciones del tiempo serán muy similares. Se espera un amanecer en la región occidental con muy poca nubosidad. En el occidente del país, también ya en horas de la tarde, estará parcialmente nublado. Se puede nublar en algunas localidades como La Habana, Varadero, con aislados chubascos y lluvias. Esta madrugada, temperaturas mínimas que estarán entre 22, 23 hasta 24 grados Celsius. Y por la tarde mucho calor, con máximas que estarán entre 31 y hasta 34 grados Celsius en la capital de todos los cubanos. En la región central del país se espera un amanecer con poca nubosidad y ya en la tarde estará parcialmente nublado. Se nublará hacia localidades del interior como es la ciudad de Santa Clara y Camagüey con algunos chubascos y lluvias. La madrugada fresca, valores de temperatura mínima que estarán entre 21 y hasta 24 grados Celsius. Y por la tarde mucho calor en la región central con máximas en el entorno de los 34 grados Celsius, 33 en Camagüey, ligeramente más fresco hacia zonas de la Cañería Norte, en el entorno de los 31, 32 grados Celsius. En el oriente del país se espera un amanecer con abundante sol, sobre todo en zonas de la costa, y ya por la tarde estará parcialmente nublado con algunos chubascos y lluvias, principalmente en Bayamo, donde también las temperaturas se elevarán hasta alcanzar máximas de 35 grados Celsius. La madrugada será fresca como en el resto del país, con mínimas que estarán entre 20 y hasta 24 grados Celsius. En cuanto a los datos astronómicos de interés, le comento que la salida del sol en Santiago de Cuba será a las 6:33 ante meridiano, en Santa Clara 6:46 y en La Habana amanecerá a las 6:55 de la mañana. El sol se pondrá en Santiago de Cuba por las 7:28 pasado meridiano, en Santa Clara 7:47 pasado meridiano y en el occidente la puesta será a las 7:58 de la tarde. Es válido recordar que la próxima fase lunar ocurrirá el 3 de mayo y estaremos bajo la presencia de la luna cuarto menguante. En resumen, poco cambio en las condiciones del tiempo para este lunes. Acá en Cuba se mantendrá el calor con aisladas lluvias. Hasta aquí la información meteorológica y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Gabriel, por esas precisiones meteorológicas. Ahora nosotros vamos a una segunda pausa informativa y al regreso le acercaremos al ámbito deportivo y cultural cubano. Usted mantenga la sintonía junto a Cuba Noticias, edición fin de semana. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Estamos de vuelta en Cuba Noticias fin de semana y ahora le informo que el Laboratorio de Ortopedia Técnica Docente Cuba RDA de La Habana celebra 56 años de fundado. La institución cuenta con una brigada en Uruguay y otra en Haití, pero a lo largo de estas 5 décadas ha prestado servicios en Venezuela, Pakistán, Angola, Uganda. Asimismo, es responsable del 40% de las prótesis que se elaboran anualmente en Cuba y es uno de los 37 laboratorios que conforman el Centro Nacional de Ortopedia Técnica. Los antecedentes se remontan al ofrecimiento de la extinta República Democrática Alemana para atender a los pacientes cubanos. Del primer grupo que recibió la ayuda en la RDA, surge la idea de contar en Cuba con su propio laboratorio. Así nacía, el 2 de mayo de 1965, el internacionalmente conocido Cuba RDA, que hoy atiende a todas las especialidades médicas y sobresale en la confección de los más insospechados artificios para elevar la calidad de vida de los pacientes.
Hasta este momento yo he recibido la ayuda a lo largo de estos años de este centro que me ha permitido hacer una vida laboral activa sin ningún tipo de limitaciones. Las innovaciones registran en los últimos años la fabricación del casco protector para niños, fajas destinadas al prolapso vaginal, soportes para el pie diabético y prótesis de todo tipo. Buscan alternativas con el fin de evitar importaciones y desde ahora trazan sus estrategias y retos para el año 2022. Tenemos fijado para el año que viene que más de 20 artificios se le va a hacer sustitución de importaciones y cambiar las funciones de esos artificios para darle una mejor calidad de vida a los pacientes. En la celebración de este nuevo aniversario del laboratorio Cuba RDA, se resaltó que desde su fundación ofrecieron más de 11 millones de servicios y solo las prótesis de miembros inferiores y superiores sobrepasan las 45.000. Deben continuar con lo que aquí se sembró, con mucha fuerza, y se recogieron los frutos de fabricar miles de prótesis. Se eliminó aquella lista de espera y se mantuvo al día. Varios trabajadores de la institución fueron reconocidos con los sellos Manuel Pitti Fajardo por 20 y 25 años de labor en el sector y mérito al humanismo, sensibilidad y solidaridad. El Laboratorio de Ortopedia Técnica Docente Cuba RDA recibió el reconocimiento de la Central de Trabajadores de Cuba y del Ministerio de Salud Pública por su destacado trabajo en estos 56 años, durante los cuales se ha convertido en referente para varios países. Ahora ampliamos otros de los titulares de la emisión, y es que el deporte cubano se engalana, pues la representación antillana se coronó ganadora del relevo 4x400 metros femenino en el Campeonato Mundial de Relevo. A los pormenores de esta excelente noticia nos acerca el periodista Antonio Sevilla Hidalgo. Adelante. Muchas gracias. Tiempo para los deportes. Cuba se tituló campeona mundial del relevo 4x400 femenino en el evento del Orbe que finaliza este domingo en Polonia. La posta larga cubana consiguió un registro de 3 minutos, 28 segundos y 41 centésimas y concluyó por delante de Polonia y Gran Bretaña. Surian Echevarría, Rosemaria Almanza, Lisneidi Bectía, Roxana Gómez y la suplente Sahil Diago han hecho historia para Cuba porque es la primera vez que el país se titula en esta especialidad del atletismo mundial. En una carrera difícil, las antillanas realizaron el último cambio del batón en el primer puesto gracias a un excelente recorrido de Beitía en el tercer tramo, pero la última corredora, Roxana, fue cerrada por 12 rivales e inició sus 400 metros como tercera. En el último tramo, la joven antillana estuvo todo el tiempo detrás de dos contrarias hasta entrar en los últimos 100 metros, donde apretó el paso y se ubicó en la primera posición, lugar en el que finalmente cerró gracias a su gran empuje que le permitió tener el tercer mejor crono individual de toda la prueba con 50 segundos y 96 centésimas. Las cubanas se espera que estén en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 gracias al tiempo que marcaron en la semifinal, el mejor de todo el torneo. Pasamos a la esgrima. La cubana Yamirka Rodríguez perdió en una de las semifinales del preolímpico de esgrima que tiene lugar en Costa Rica y de esta manera se quedó sin opciones de llegar a Tokio 2020. En la espada femenina, Yamirka ganó su grupo de clasificación de manera invicta, resultado que la ubicó ante la argentina Isabela Ditela en cuartos de final, a quien ganó 15 toques por 11. En la búsqueda del pase a la discusión del título, se dio ante la canadiense Leonora Maquinon 6 por 15. De esta manera, Cuba se queda sin opciones de competir en la esgrima de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 porque los otros dos concursantes que presentó en esta cita, Junior Reitor y Harold Rodríguez, tampoco ganaron boletos. Y cerramos con el fútbol sala. La Selección Nacional de Futsal de Cuba competirá desde este lunes en Ciudad de Guatemala, donde comenzará el torneo premundial de CONCACAF, rumbo al evento del Orbe en Lituania este año. El equipo está a las órdenes del entrenador Clemente Reynoso y se encuentra ubicado en la fase de grupos en la llave D, donde se medirá a Estados Unidos, El Salvador y Nicaragua. La mayor de las Antillas busca su clasificación a las citas mundiales por sexta vez en su historia, después que compitiera en las ediciones de 1996, 2000, 2004, 2008 y 2016.
El calendario de los cubanos comienza con un partido ante los nicaragüenses este lunes. El martes rivalizará con los salvadoreños y cierra la primera fase del campeonato con los estadounidenses el día 5 de mayo. Los equipos que ocupen el primer y segundo puesto de sus grupos avanzarán a la ronda de cuartos de final y quienes lleguen a semifinales ganarán un boleto al Mundial. Cuba también tendrá en esta cita a 5 árbitros. Ellos son Reinier Fis, Adrián Martínez, Ahmed Al-Mahamid, Dunia Aguilera y Brenda Valdés. Deportes con Antonio Sevilla Hidalgo. Compartimos contenidos ahora del ámbito cultural y es que el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, SICAIC, en alianza con colectivos independientes de creación audiovisual, preparan proyectos a estrenarse este verano en Cuba. Apoyar esa iniciativa forma parte del interés de la institución por impulsar la producción en el gremio tras las afectaciones ocasionadas por la COVID-19. Por primera vez, el ICAIC, de la mano de Guajiros Films, produce una serie de clases magistrales sobre el andamiaje creativo que precede y acompaña una película. Esta es la propuesta de INSET, un programa conducido por el actor Luis Alberto García, donde invita a dialogar sobre factores creativos, artísticos de la industria del cine. Es un proyecto que surge de Guajiros. El ICAIC tenía el interés de hacer esta serie de conferencias, pero Guajiros desde hace ya casi 2 años, junto al ICAIC, estamos trabajando en varios proyectos de formación. Nos interesaba mucho, era poder tener dialogando en set a 2 generaciones, para tener las visiones de experiencias distintas, de modos de producir incluso diferentes. Las cápsulas pondrán frente a cámara a prestigiosos profesionales del audiovisual en Cuba, directores, guionistas, productores, editores, sonidistas, impartirán conferencias más que desde la teoría del cine, desde la práctica y las experiencias personales. Yo creo que el trabajo creativo es individual y cada uno encuentra su camino. Yo encontré el mío, con contradicciones, dificultades a mi manera, y esa experiencia puedo transmitirla, pero nunca convirtiéndolo en una clase, digamos, categórica. La experiencia de cómo se hace una producción, de cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta, cómo se trabaja la selección, por ejemplo, de personal, cuáles son las características principales que debe tener un productor. 10 capítulos destinados fundamentalmente a los estudiantes de la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual, quienes también están inmersos en su proceso de producción, pero que pretenden difundirse para todo el público nacional. El guión se construyó con la sugerencia de los propios estudiantes. También les pedimos que nos enviaran sus preguntas. Ya ellos sabían quiénes iban a ser los invitados al set y el guión se conformó de acuerdo a los intereses de lo que ellos querían que se hablara. Fue una oportunidad muy buena para conocer a grandes realizadores como fue Fernando Pérez, Ernesto Arana, pero también poner en práctica muchos conocimientos que aprendíamos en la teoría, pero que no teníamos oportunidad de poner en práctica hasta que empezábamos en la vida laboral. El estreno de INSET supondrá así la antesala de los nuevos derroteros de colaboración del cine cubano. Catauro es una revista cubana de antropología que publica semestralmente la Fundación Fernando Ortiz. Su periodicidad se ha mantenido durante la pandemia con la edición de los números 37 y 38. Cada ejemplar invita a profundizar en los fundamentos antropológicos y etnológicos del universo contemporáneo, el folclore, el imaginario social y el impacto de lo cotidiano y popular en Cuba. La Cuba de los sobrevivientes, parafraseando al poeta, ¿quién le entiende? En tiempos convulsos de pandemia, de asedio gringo, de cambios internos, de resistencia como cultura, de sobrevida, ¿cómo se entiende? Entre tantos textos e hipertextos que genera el mundo de hoy a favor y en contra de la sostenibilidad humana de nosotros mismos, es la propia sencillez de un catauro, una manera simple y profunda a la vez de mirarnos holísticamente en la era del antropoceno, desde este archipiélago que vive con su propio ritmo el año 21 de este siglo. Y es que para la revista Catauro, nada de lo cubano les ajeno. Hojear cada una de sus publicaciones representa adentrarse en la historia y el presente de lo que somos y con mirada sagaz predecir escenarios futuros desde un pensamiento humanista autóctono y contemporáneo y una visión transdisciplinaria que reconoce el legado del doctor Fernando Ortiz. Porque Ortiz, por supuesto, tenía de historiador, tenía de sociólogo, era jurista también, de formación.
Y es esa antropología pensada no como una antropología encajonada en categorías y teorías, sino más bien una antropología que es capaz de discernir y de velar de distintos saberes, los distintos saberes que emergen, ¿no?, de contacto social, de la interacción entre los seres humanos. Y al final es esa un poco la antropología que se hace desde la revista. La revista se fundó en el año 1999 y desde entonces la dirige el doctor Miguel Barnett. Compila desde el ensayo con rigor analítico, profundidad científica y calado teórico crítico de la sección Contrapunteos, hasta entrevistas, documentos de archivo y artículos de la vida cotidiana y el folclore. Centros quizás neurálgicos de la revista es ese contrapunteo un poco entre lo académico y ese imaginario social, ¿no?, que para muchos no posee un valor, pero evidentemente sí porta un saber que es totalmente válido en un nivel igual al que puede aportar la academia. Cada número es una nítida fotografía de ese fragmento singular que refleja con transparencia zonas de su geografía antropológica, en ocasiones poco visibles. El principal aporte puede parecer muy simple, sí, pero destacaría como el primero que la revista se ha mantenido durante los 21 años publicando investigaciones que nos aclaran un poquito más, nos ayudan a pensarnos mejor y a entender tanto nuestro pasado como el presente y por supuesto lo que nos puede deparar el porvenir. Sí, yo creo que ese es el principal aporte de esta revista. Consultar la revista Catauro de la Fundación Fernando Ortiz con un pensamiento crítico, me atrevo a asegurar que es una necesidad para no solo entender y conocer la historia de una nación, sino también para aprehenderla desde el inequívoco del hoy. Y así concluimos nuestra emisión. Usted recuerde que puede encontrar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Somos Cubavisión Internacional desde La Habana, Cuba. Hasta un próximo encuentro. La pandemia de COVID-19 ha introducido no pocos